invitación. Es día festivo en Colombia. Es 7 de agosto y conmemoramos la batalla de Boyacá, que fue una batalla de la gesta libertadora de Simón Bolívar, con la que se selló la condición de, abro comillas, independencia, cierro comillas, de la criollada, de independizándose de la corona española. Porque hay que ver que la independencia fue gestada por los criollos y la sangre fue puesta por los mestizos y por los mulatos. Pero bueno, nuestra discusión no es una discusión sobre historia ni política de nuestra historia neorepublicana. Nuestra discusión hoy es para continuar hablando de belleza y poder. La vez pasada estábamos hablando de cómo la mujer se da cuenta de que presentarse bella le abre puertas en la posición laboral, en una época en que el mundo obviamente estaba manejado por varones y en el que la fuerza de la industria era propiedad y manejo de la autoridad de los varones. Es importante que recordemos que particularmente en Colombia, hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres no tenían autonomía económica ni tenían derecho a la propiedad privada. Cuando una mujer quedaba en estado de orfandad, quienes manejaban las propiedades hereditarias eran los varones de la familia. Y si se casaba, pues la parte que le correspondía era manejada por su marido, pero mientras fuera soltera estaba dependiente del núcleo familiar y dependiente de todo el proceso económico. Las mujeres no tenían un papel importante en el juego del poder adquisitivo. Ustedes dirán que eso no tiene mucho que ver con la belleza, pero sí tiene. Sí tiene, porque ese es un momento crítico en que la mujer sabe que puede ser elegida por su condición estética y por esa razón empieza a cobrar una importancia muy grande la presentación en condición estética de la mujer. En aquella época las personas en general tenían dos vestidos, uno para trabajar todos los días y otro para ir a la iglesia los domingos. Y empieza a cobrar una importancia grande el hecho de que la mujer tiene que presentarse apropiadamente, no solamente limpia, sino con un vestido en muy buenas condiciones para posiblemente ser elegida en una posibilidad laboral. Además que hasta esa época las mujeres que estaban solas y que manejaban la manutención de sus familias, generalmente proles, entre comillas, sin padre, la única oportunidad que tenían era el trabajo doméstico. Y dentro del trabajo doméstico también cobraban un lugar especial si eran bien vistas por sus patrones varones, tanto por los dueños de casa como por los hijos varones de la casa. Entonces, se establece se ratifica socialmente un proceso que ya venía de muchos años atrás, de siglos atrás, no solamente de subordinación, sino de acoso sexual a la mujer. Y muchas mujeres consideraron en su momento que ese era el deber ser de las cosas, muchas otras no, y por eso pelearon por las reivindicaciones. Pero eso genera una necesidad en las mujeres, que es la necesidad de presentarse bella y de ser mucho más atractiva para un mayor número de varones con el objeto de tener una mejor opción. A medida que los años fueron pasando, viene la liberación femenina, todas las gestas de liberación femenina a mediados del siglo XX, mientras las mujeres en Francia, en la Plaza de Versalles, estaban quemando los sostenes. Las mujeres en América Latina empezaban a usar sostén. El sostén siempre ha tenido un emblema como doble, como bipolar, para, para hacer un poco de gracia a esto. El sostén es una prenda muy importante que sostiene las mamas en una posición apropiada y que además las protege de la laxitud. Y fuera de eso realza la belleza, pero finalmente las mamas son ese segmento del cuerpo humano que nos diferencia rápidamente a las mujeres de los varones, porque las mujeres en edad fértil tenemos las mamas prominentes por toda la vida.
Y aunque durante la época victoriana y anterior a ella, en todas estas épocas moralistas de gran influencia religiosa, fajar el torso de la mujer ocultando las mamas para que la mujer no sea objeto de pecado para el varón era importante. El sostén también es un elemento liberador en la medida que yo realzo mis mamas, yo las pongo en la posición correcta y además muestro mi feminidad y habrá quienes les guste. Y eso se convierte también en un elemento de juzgamiento de doble vía, ¿no? Y es que las muestran porque quieren ser asediadas o es que las muestran porque quieren seducir a y obtener prebendas a cambio de. Y es un juego en el que hemos participado todos los humanos durante esta historia y que hoy lo conocemos y lo discutimos ampliamente. Yo pienso que hay un poco de todo en eso. Hay un poco del arte de la seducción para obtener una ganancia secundaria y también hay un poco de la condición de la persecución para obtener también una subordinación secundaria. Eh, Algún día como sociedad maduraremos y superaremos esa situación y le daremos valor a lo que tenemos entre la cabeza más que a lo que tenemos por encima del cuerpo. Pero volvamos al hito de la belleza. En estas épocas de mediados del siglo XX aparece un medicamento, aparecen muchos medicamentos, aparecen los anestésicos locales, aparece la industria de la anestesia general que mejora muchísimo la oportunidad quirúrgica y en consecuencia la oportunidad de supervivencia. Aparecen los antibióticos que mejoran los tratamientos de un sinnúmero de enfermedades y eso, aunque ustedes no lo crean, modifica el concepto estético porque ya no es necesario estar robusto y muy grande para mostrar que estoy en buenas condiciones de salud porque ya hay antibióticos que me permiten controlar mis enfermedades infecciosas. Uno de los éxitos parciales, porque no ha sido un éxito total, fue el control medicamentoso de la tuberculosis, que era lo que más emaciaba a las mujeres y lo que más se ligaba al aspecto de fealdad y mala salud por la delgadez extrema. Entonces ya ese concepto de robustez cambia, pasa a otro espacio y ya ser robusto y muy grande ya no es tan saludable. Y entonces aparecen otras enfermedades a tomar lugar, como la enfermedad cardiovascular, particularmente en los varones. Era mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Hoy estamos casi a pares. Pero además del advenimiento de los anestésicos y de los antibióticos, también aparecieron los anticonceptivos hormonales. Apareció la famosa píldora. Hay una obra de este grupo cómico musical bellísimo austral que se llama Las Píldoras, de Johann Sebastian Mastropero, instrumentada y ejecutada por Lelutier. Y dice, lo mejor para hacer poco son las píldoras. Simultáneamente nos venden una idea, que es la idea de que entre menos hijos tengamos vamos a tener una vida más cómoda, cosa que también es cierta, pero lo que apareció realmente con un gran impacto social es que la mujer se hizo dueña de su fertilidad. Al hacerse dueña de su fertilidad, se encontró en posición de acceder a otros espacios laborales. Ese acceder a otros espacios laborales hizo que ella pudiera iniciar una serie de luchas por el espacio laboral más allá del doméstico, lucha por el espacio académico más allá del bachillerato y más allá de ser simplemente una secretaria de algún varón con poder, y el espacio universitario en múltiples carreras y en carreras que obviamente tradicionalmente eran carreras de varones. Generalmente las mujeres tenían carreras que se consideraban en aquella época secundarias. Yo pienso que son carreras muy importantes. Por ejemplo, en salud se consideraba que las mujeres solo podían llegar a hacer enfermería o instrumentación o anestesia, porque antiguamente se consideraba que la anestesia no tenía la importancia y la envergadura que conocemos que tiene hoy. Y entonces siempre hablamos de carreras tradicionalmente ocupadas por varones. Lo que pasa es que tradicionalmente todo el espacio de desarrollo social lo ocupaban los varones. Cuando la mujer se hace dueña de su fertilidad y empieza a decidir cuándo quiere quedar en estado de preñez y cuántos hijos quiere tener y cuándo los quiere tener y con quién los quiere tener,
aparece otro fenómeno bien importante en esa lucha. Y ese fenómeno es que ya esa mujer puede ser tan delgada como ella quisiera y entonces cambia completamente la visión de la condición estética y a la altura de los años 70 la delgadez era un sinónimo de belleza. Y si había una delgadez extrema, mucho mejor, porque entonces le cabía lo intelectual y si encima de eso había consumo de cigarrillos con boquillas o sin ellas, todo eso marcaba un rasgo bello y estético y lo que marcaba realmente era que una mujer que era capaz de eso y que era capaz de adueñarse de su fertilidad era una mujer a la cual los hombres podían tener un mejor acceso erótico. Fíjense cómo la condición del acceso al espacio erótico entre las personas juega un papel definitorio en la presentación de la condición estética y la apreciación de la condición estética. Lo que pasa es que por estas terribles tradiciones religiosas que nos han agobiado en todo el mundo y que nos han fiscalizado la sexualidad, siempre tratamos de usar eufemismos o de argumentar en otros términos y en otros espacios un fenómeno que se refiere solamente a eso. Yo estoy aquí, quien pueda acceder a mí es quien yo decida, no quien quiera acceder a mí. Entonces, en esas pugnas cambia el concepto estético y encima de eso, esa mujer que está puesta en el espacio social, que está puesta en figuración social, tiene un carácter particular de intervención en la relación con los hombres, pero todavía el espacio intelectual estaba dado a las feas. Recuerdo, yo estudié medicina bien entrado el siglo XX, ya acabándose el siglo XX, y alguno de mis profesores un día me dijo, mira, las mujeres en medicina son feas, pero inteligentes, tú eres la excepción, tú eres fea y bruta. Detalles como esos se veían todos los días y obviamente mucho antes de que yo estuviera en una facultad de medicina, cuando menos mujeres todavía tenían acceso a la universidad, era mucho más duro y mucho más grotesco el detalle. Durante los años 60 se consideraba que la belleza y la inteligencia no eran compatibles, que toda mujer bella era bruta y que toda mujer inteligente y que estaba ocupando un lugar en la academia o que estaba ocupando un lugar en la ciencia, estaba ahí porque era fea y porque no tenía que gastar el tiempo en algo y entonces lo gastaba en el proceso académico e intelectual porque no lo podía gastar en su propia belleza porque no tenía espacio para la condición de la belleza, cosa que son premisas absolutamente falsas. Sin embargo, eso hizo que entre los años 70 y los años 80 el desaliño se convirtiera en un elemento de carácter en el proceso estético de las mujeres que ocupaban esos espacios intelectuales. Entonces, aun cuando fueran bellas, estar moderadamente desarregladas, desaliñadas, jugaba un papel importantísimo para poder ser tenidas en cuenta y poder ser observadas. Entonces, no era tan importante tener cada pelo dentro de su lugar ni tener una cantidad de maquillaje, pero sí era importante que se resaltara que los rasgos eran bellos, que no había un exceso de peso, de masa grasa corporal y que además había curvas, había voluptuosidades, había tetas y había culos. Esa época de las tetas y los culos marcan los años 80 un derrotero que partió la historia en dos, porque entonces aparecieron los cirujanos plásticos a decirle a la gente lo que tú no puedas encontrar. Andrés Santo Domingo, muy buenas tardes. Juliana, muy buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Vanessa, me encanta que estés aquí. Viviana Ramírez, también muchas gracias por acompañarnos. En estos años 70 y 80, cuando empieza el derrotero de las tetas y los culos, la publicidad se va por tetas y culos. Y entonces se vende solamente a través de la voluptuosidad del cuerpo femenino. Entonces, ¿por qué? Porque el poder adquisitivo, la gran cantidad de dinero y el acceso a la gran cantidad de dinero lo tenían los varones. Entonces a los varones había que venderles con cuerpo de mujer.
Entonces siempre estaban vendiendo con unas grandes tetas y un gran culo, con una apariencia muy voluptuosa de grandes curvas. Fuera de eso, los reinados de belleza en el mundo empezaron a reivindicar el mestizaje. Ya la linda no era la que era absolutamente blanca, sino aquella que tenía algunos rasgos africanos o algunos rasgos aborígenes americanos, para darle una connotación un poco más universal a la condición de belleza y atraer a esos pueblos de otros países a ese fenómeno de la belleza para colaborar con todo el proceso de consumo y de consumismo alrededor de la belleza. Entonces, fíjense que por más que uno no quiera, hablar de belleza requiere hablar de estrategias políticas y socioeconómicas y también hablar de la condición del poder. Entonces, en ese momento, alcanzar la gloriosa belleza de las proporciones y el estereotipo fijado se convierte en una opción primaria, en particular para quienes tienen un pensamiento erótico más primario, que son los machos. Los machos de casi todas las especies de mamíferos tienen un pensamiento erótico muy primario porque la naturaleza les ha puesto en su cuerpo la condición de ser fertilizadores, nada más. Mientras que las hembras tenemos en el cuerpo la condición de concebir, gestar, parir y amamantar. Entonces tenemos una condición biológica que es diferente y por eso nuestro cerebro funciona de una manera completamente diferente y somos un poco más elaboradas en ciertas acciones. Entonces, esa condición de la voluptuosidad y la gran belleza empieza a hacer que los hombres empiezan a tratar de figurar y descollar por su poder económico y por su capacidad intelectual. Además, los 80 son la época del florecimiento de una cantidad de hombres que llegan a niveles muy altos de poder, no solo por el dinero que tienen con sus familias, sino también por el tipo de condición académica que tienen. Entonces se vuelve ese fenómeno un fenómeno importantísimo de poder y esos hombres se ligan a mujeres generalmente bellas y encuentra uno parejas muy simpáticas, todavía encontramos parejas de ese porte, por ejemplo, la pareja de Melania y de Donald Trump es una pareja que muestra un hombre que ha descollado económica, intelectual, no sé si académicamente, pero políticamente mucho, pero se liga a una mujer que en principio no quiso ni siquiera hablar con él, pero cuando supo todo el pronóstico que tenía en su recorrido de vida, dijo, no, yo voy a ligarme a este personaje, le aceptó las pretensiones sociales y finalmente terminaron siendo una pareja aparentemente estable. Entonces, así jugamos la vida los humanos. Y las mujeres empiezan a tener esa condición de necesidad de una apariencia física apropiada, pero también con un enriquecimiento intelectual que les permita una interacción moderada y siempre a la sombra de, es decir, nuestra sociedad machista y patriarcal siempre ha hecho que esa mujer esté a la sombra de. Pero muchas mujeres empezaron a crecer y a figurar en el ámbito académico, en el ámbito de la política pública, en el ámbito de la economía nacional y de la economía mundial, y entonces empezaron a marcar una serie de elementos que también son estereotipos cuando ustedes observan, por ejemplo, las manos de las mujeres importantes del mundo, encuentran unos rasgos característicos en el cuidado de sus uñas, en el cuidado de sus dedos, en el cuidado de su piel, que no son iguales al de las mujeres que están en los espacios del modelaje y de la belleza absoluta. Entonces, ahí se generan dos estereotipos bien interesantes, sin embargo, en América Latina marca mucho el estereotipo de la voluptuosidad en razón a que furor del crecimiento académico e intelectual para los varones fue tristemente efímero y apareció el furor del valor del varón por el dinero. Entonces el varón vale por el dinero y entonces no hay nada
que sea obstructivo para que ese varón fácilmente adquiera una importante cantidad de dinero y a través de ello obviamente se relacione con mujeres que socialmente figuran como mujeres que son bellas. Entonces aparece el estereotipo de las Barbies y de las Yayitas. Las Barbies son mujeres extremadamente delgadas, con unas proporciones más o menos adecuadas, pero cercanas a una muñeca, y es que en esa mente instintiva y primaria de los machos de nuestra especie, la muñeca es lo que es fácil de manejar, no me va a dar problemas, y encima de eso yo la puedo mostrar y la puedo exhibir, porque es muy importante que todo el mundo vea qué tanto poder ostento, y parte de la ostentación de mi poder es que yo, sin importar qué tan bruto, qué tan feo o qué tan balurdo sea, ando acompañado de una mujer que es muy bella y a la que todo el mundo tiene que voltear a mirar. Pero ahí viene el otro fenómeno de los hombres inteligentes que son un poco más elaborados, que dicen, bueno, y cuando abre la boca, ¿qué pasa? Entonces, muchas mujeres obviamente se llenan de elementos culturales para poder compartir los espacios y sin embargo le dan prioridad a la condición de la belleza. Otras no. Otras, y son bastantes, empiezan a darle prioridad al crecimiento personal. Amparito, muy buenas tardes, un abrazo para ti. Empiezan a darle prioridad al crecimiento personal, al crecimiento intelectual y probablemente también a la figuración social y política y a la intervención en los procesos económicos, cosa que no ha sido nada fácil para las mujeres en nuestra sociedad, y no es solo en Occidente, es en todo el mundo. Los humanos hemos construido una sociedad y en eso la responsabilidad biológica y digamos que la responsabilidad socioantropológica y biosocial cae sobre los hombros de la hembra, porque la hembra de esta especie es la que educa y levanta el crío. Entonces, esas mujeres entraron a ser parte del rango de poder adquisitivo. Entonces ya no solamente vendemos con tetas y culos, sino que vendemos con unos tipos divinos. Entonces, a la altura de los años 95 más o menos, con la mujer ya esgrimiendo poder económico y ya no solamente en poder de manejar su propia fertilidad y en posición de elegir, sino en posición de exigir, porque antes los que estaban en posición de exigir eran solo los varones. Hoy hay mujeres y hay varones que están en posición de exigir, y entonces ya estando en posición de exigir, la estética empieza a invadir el espacio de los hombres y desaparece ese famoso dicho que fue muy repetido durante el siglo XX, que era el hombre como el oso, entre más feo, más hermoso. Ahora no, ahora se requiere que él también sea bello, que él también huela rico, que él también tenga unas justas proporciones corporales, con una justa masa grasa, y si ya es añoso, que tenga apenas un esbozo de barriguita, como decía Vinicio de Moraes en el esbozo de barriguita de la receta de mujer. Entonces, hoy día la condición estética no cubre solamente a los tratamientos de mejorar la condición de embellecimiento del cuerpo y del rostro femenino, sino también a realzar y reforzar la condición de embellecimiento del cuerpo y del rostro masculino. Y ahí hay una cosa que también es muy característica de nuestra especie. Nosotros somos una especie facilista y perezosa. Tal vez por eso hemos hecho tantas cosas en la naturaleza, porque siempre queremos tener el mejor rendimiento con el más mínimo esfuerzo. Entonces, si yo quiero tener unos grandes pectorales, lo que hago es que voy donde el cirujano plástico a que me ponga unos cojines ahí y me proyecte los pectorales en vez de ir al gimnasio y trabajar. Pero de hecho no todo varón tiene la posibilidad de tener unos grandes pectorales, porque también hay unos determinantes genéticos que hacen que algunas personas sí incrementen fácilmente su masa muscular y que otras no tanto. Entonces, hemos tratado de jugar en contra de la genética, hemos tratado de conseguir una cantidad de condiciones estéticas a través de la ayuda quirúrgica. Esto ha favorecido mucho a un grupo de colegas míos, los ha favorecido mucho económicamente, porque las personas empiezan a darle prioridad a la condición del manejo de su belleza a través del camino fácil y rápido que es el procedimiento quirúrgico. Pero ojo,
porque cuando la gente va al procedimiento quirúrgico para realzar su belleza, va comprando la fotico del después y no se imagina que entre ese antes y ese después hay un durante. Hay un durante que es riesgoso, que es doloroso, que es incómodo y que no en el 100% de los casos nos lleva a ese después. Entonces, toda esa condición empieza a mostrarse maravillosamente y entonces eso también acrecienta las cuotas de poder porque los varones con grandes cantidades de dinero empiezan a ejercer unas cuotas de poder sobre sus mujeres después de los procesos reproductivos, porque ellos son quienes van a pagar el cirujano plástico que va a tratar de devolverle a la mujer la condición corporal que tenía antes de haber quedado en estado de preñez y de haber tenido a su hijo o a sus hijos. Entonces, todas esas cosas son cosas que ejercen una importante influencia en la marcación de nuestros estereotipos y en las decisiones que los humanos tomamos frente a nuestro aspecto estético. Creo que ha sido un buen rato el de esta tarde temprana de hoy, en este día de la batalla de Boyacá, antes de que muchos vayamos a almorzar para terminar de hablar de lo que significa la cuota de belleza y poder. Hoy, como las mujeres estamos empoderadas de nosotras mismas, somos dueñas de nuestra fertilidad y estamos en posición de exigir, entonces hoy también hacemos una denuncia que hubiera sido impensable hace 70 años cuando somos capaces de denunciar el acoso sexual. El acoso sexual laboral y el acoso sexual social no es nuevo, ha sido de toda la vida. A veces propiciado por algunas mujeres, otras veces no, otras veces simplemente llevado por el instinto primario de algunos varones menos inteligentes, pero el acoso sexual existe. Y lo otro es que como ya estamos en posición de exigir, el acoso sexual para el otro lado también existe. Mujeres que tienen una condición de superioridad en la jerarquía laboral y que acosan sexualmente a varones que hacen parte de su equipo de trabajo. Tenemos que madurar mucho. Tenemos todavía que elaborar muchas cosas acerca de las justificaciones de la belleza y el poder y también tenemos que llevar el pensamiento y la concepción de la belleza a lo único que realmente merece y que merece todo ser humano en el planeta y es que la belleza es una manifestación de un buen estado de salud y que la belleza, aunque siempre estará ligada al poder, porque las personas que tienen más poder adquisitivo o más poder social son las personas que pueden gastar más tiempo en su autocuidado y las que pueden gastar más elementos en su adornar su cuerpo. Estas condiciones de bellezas y estas condiciones de adorno se liguen solamente a la condición de una manifestación de un adecuado estado de salud física y mental porque también existe una serie de estereotipos estéticos que están compuestos por un grupo de conductas autodestructivas bastante deleznables a mi modo de ver y que lo único que hacen es dañar la calidad de vida del individuo mientras es joven, empeorarle la calidad de vida en la senectud y darle una muerte atroz. Morimos como vivimos y la idea es morir perfectamente sanos porque todos nos vamos a morir. Bueno, espero que sigan disfrutando de este fin de semana largo. Agosto tiene solamente este día festivo patrio y podremos continuar el próximo miércoles para seguir hablando acerca de la anatomía de superficie de la mama y algunos detalles acerca del autoexamen de mama y las señales de alarma, tanto para varones como para mujeres. Una feliz tarde, los quiero mucho, no olviden compartir los videos, no olviden teclear el me gusta. A veces uno los ve y los pasa tan rápido que no teclea el me gusta y lo que realmente le da rating en el sistema a estos trabajos que hacemos muchos de nosotros es el me gusta. Teclear el me gusta y compartir es muy rentable para todos.
Un abrazo y feliz tarde.